Vamos a adorar al Señor juntos como un solo cuerpo. Este es uno de los grandes privilegios que de hecho vamos a ver el día de hoy. Bien a un lado, por ahí. Este es uno de los grandes privilegios que vamos a ver el día de hoy en el texto de Éxodo, donde Dios llama a la congregación a estar delante de Él, pues Él tenía unas palabras que decir. Y creo yo que esto es increíblemente importante. A pesar de que es en el Antiguo Testamento, esto rige la forma en la que nosotros tenemos que entender a Dios para presentarnos delante de Él. Lastimosamente, hoy en día, y créame, amado hermano, que he estado orando mucho por este pasaje, porque este pasaje es contracultural. La gente ha olvidado quién es Dios. La gente no entiende quién es Dios. La gente va a una iglesia a adorar a un Dios que no conoce. La gente está asistiendo y los predicadores están hablando cosas que son mentira acerca de Dios. Y muchas cosas que son verdad son sacadas de contexto para que a la gente le guste esta imagen que se tiene de Dios. He estado orando mucho por mi corazón y por el corazón de los oyentes para que no se tomen esto personal. Yo no tengo nada personal con nadie de ustedes, no tengo nada personal en contra de las iglesias, no tengo nada personal en contra de algunas de las prácticas que se hacen, pero la Escritura es clara y tiene que ser expuesta. Si no exponemos la verdad de Dios, no hay forma en que podamos conocerlo. Entonces, quiero que vea conmigo Éxodo 19, estamos estudiando esto. Si usted es primera vez que nos acompaña a Gracia y Verdad, Gracia y Verdad es una iglesia con predicación expositiva. Eso quiere decir de que no buscamos un texto que queramos predicar, sino que la Biblia da la dieta de lo que nosotros debemos de alimentarnos. Versículo por versículo, pasaje por pasaje, es lo que vamos estudiando domingo tras domingo. Hoy estamos estudiando el libro del Éxodo y vamos en el capítulo 19. Ya estamos desde hace un par de meses atrás, casi creo que más de un año, estudiando el libro del Éxodo. Entonces, Éxodo capítulo 19, versículo 7. ¿Lo tiene ya? Si quiere leamos desde el 1, vamos a leer desde el 1 para tener contexto de qué es lo que estaba pasando. Éxodo 19:1 dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Se recuerda que hablábamos de que esto es importante porque Dios, cuando llamó a Moisés y le dijo que quería que fuera a liberar a su pueblo, le dijo: vas a saber que yo estoy con ustedes cuando regresen a este monte nuevamente a adorar. Han pasado casi 11 meses después de que eso sucedió y ahora Moisés está de nuevo con los millones de personas frente al monte, dispuestos y listos a escuchar a Dios y adorar a Dios. Entonces es importante. Versículo 3: y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Se recuerda por qué era importante esto? Porque Dios está a punto de dar una ley. La forma en la que el pueblo se iba a relacionar con Él no era en base a intención del corazón. A Dios no le interesa tu intención de corazón. A Dios le interesa que cumplas una ley. Dios provee una ley la cual tú tenés que cumplir. Ahora,
para cumplir esta ley, usted entiende lo que Dios ha hecho. Dios te ha salvado, te ha rescatado, te ha sacado de un hoyo cenagoso. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, Él te dio vida para que pudieses adorarlo. Entonces esa es razón suficiente para que tú quieras amar al Dios de la ley y obedecer la ley que Él da. Entonces versículo 7, que esta es la parte donde nos vamos a centrar. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Pero el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, entonces ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo, santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Acompáñenme a orar. Buen Dios y Padre, gracias por esta porción tan maravillosa de tu palabra. Esta porción, Señor, que al mismo tiempo es tan difícil porque es increíblemente contracultural. Mientras la cultura está tratando de redefinir a Dios, presentando a un Dios que no existe, a un Dios que no es el Dios de la Biblia, la gente acomoda según los deseos de su corazón al Dios que más le guste. Sin embargo, vemos aquí en tu palabra que tú has decidido por gracia, por misericordia, no solamente salvar un pueblo, sino también revelarse a este pueblo, para que el pueblo no tenga la autoridad de definir quién es Dios, sino que se acerquen a ti entendiendo quién has sido tú y quién es que se ha revelado al pueblo. Por eso hoy, Señor, te pedimos un corazón enseñable, te pedimos un corazón humilde, no solamente para exponer tu palabra, sino también para aceptar, Señor, estas duras verdades que confrontan, conmueven y descolocan, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos a recordar que no hay forma en la que podamos acercarnos a ti, si no es gracias a la obra de Jesucristo. A ti sea el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Entonces, así rapidito, estamos, si se recuerdan, en el monte de el Sinaí, que es también entendido o conocido como el monte de Dios. Y el pueblo está reunido delante de este monte, ahí han acampado. Y Dios les ha dado, y póngame atención con esto, porque Dios les ha dado, como ya lo decíamos, del 1 al 5, del 1 al 6 que estuvimos viendo la semana pasada. Dios les ha dado palabras de gracia, les ha mostrado cuánto Él les ha amado. Les ha dicho: cuando ustedes estaban esclavos en Egipto, yo los rescaté. Cuando ustedes estaban esclavos y no podían hacer nada, yo los cargué en alas de águila y los saqué de ahí. Y no solamente los levanté y los liberé, sino que los acerqué a mí. Los he traído a este monte para tener una relación con ustedes. Esa es la palabra de gracia, esa es la palabra misericordia.
misericordia. Y Dios les está diciendo a este pueblo: recuerden que yo pude haber escogido a otro pueblo, pude haber escogido a otra nación, pero quise escogerlo a ustedes porque les he amado, simplemente por el puro afecto de mi voluntad. Ustedes no son mejor que otro pueblo, no tienen mejores características que otro pueblo, no hay nada que yo pueda sacar de lucro de ustedes. Sin embargo, yo he decidido amarlos y los escogí por encima de otros pueblos para que ustedes sean mi especial tesoro. Es una posición increíble en la que Dios por gracia está poniendo a un pueblo. Le está diciendo: ustedes van a ser mi especial tesoro, yo me voy a regocijar en ustedes. De hecho, el Señor dice que Él canta cantos de alegría sobre su pueblo, porque Él está alegre de poder tener una relación con los pecadores. Pero esta relación no puede ser definida por el pecador. Le repito que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta relación no puede ser definida por el pecador. El pecador no puede ofrecerle a otro pecador lo que cree que el pecador quiere para acercarse a Dios. Lastimosamente, hoy en día ese es el gran problema de muchas iglesias. Dios nos guarde de poder, de no regresar a eso, porque de ahí es de donde hemos salido. Dios nos guarde de distorsionar la imagen de Dios, de distorsionar el concepto de Dios para que sea aceptado por el pueblo. El Señor aquí dice: yo me voy a revelar, y es algo tan impresionante lo que va a suceder que el pueblo tiene que estar preparado. El pueblo tiene que saber quién se va a presentar. Si el pueblo no sabe quién se va a presentar, posiblemente y los mato. Ese es el Dios de la Escritura. Y quiero que me entienda algo. Usted puede decir: no, pero ese es del Antiguo Testamento. Amado hermano, hemos venido aprendiendo desde Éxodo capítulo 1, versículo 1, que el libro del Éxodo es tan importante para usted y para mí, porque es la forma en la que usted y yo somos salvos. Esa es una figura, es una prefigura de cómo Dios nos iba a salvar a nosotros. Así como estábamos los egipcios, los israelitas estaban esclavos en Egipto, ustedes y yo estábamos esclavos en nuestros delitos y pecados. Así como Dios los salvó con mano poderosa, así también Dios nos ha dado vida a usted y a mí con mano poderosa. Así, cuando ellos no podían hacer nada para salir de Egipto, tampoco nosotros podíamos hacer nada para venir a Él. Y Él nos saca a través se recuerda cómo los salvó a ellos, los salvó a través de la sangre de un cordero. De la misma manera en la que usted y yo somos salvos. Se recuerda lo que el Señor dice, Juan el Bautista dice cuando ve a Jesús, le dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor los saca y los pone en el desierto con la promesa de llevarlos a la tierra prometida. Lo mismo que usted y yo. Estamos en esta vida que es un terrible desierto y estamos esperando entrar al gran gozo, al gran descanso, le llama Hebreos, al gran descanso de la tierra prometida. A eso es lo que esperamos llegar usted y yo, pero no estamos ahí todavía. Y a medida, así como Dios dio la ley al pueblo, también dice Jeremías que Dios ha dado la ley, y no en tablas de piedra, sino una ley escrita en nuestros corazones. La ley por sí sola, dice, muy linda, muy hermosa, muy buena, revela el carácter de Dios, pero era incapaz de transformarnos. Por lo tanto, dice el profeta Ezequiel, que Dios ha puesto en nosotros su Santo Espíritu. ¿Para qué ha puesto Dios su Espíritu en nosotros? Para que podamos andar en los mandamientos que Él nos ha dado, en los mandamientos que ya están en nuestro corazón. Entonces, la ley no es algo del Antiguo Testamento, la ley es algo del pueblo de Dios de todos los tiempos. Y así como Dios se reveló en el Antiguo Testamento, así se sigue revelando a través de su palabra hoy en día para su pueblo. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? El gran problema, nuevamente, es que creemos que nosotros tenemos la autoridad
de formar en nuestra mente un Dios que no es el de la Escritura. Y eso es muy peligroso. Entonces fíjese qué interesante. El Señor está invitando al pueblo a una experiencia única, una experiencia que ningún pueblo ni ninguna nación había tenido jamás. Pero nuevamente, póngame atención con esto, los lineamientos de esta reunión los pone Dios. ¿Sabe cómo se le llama a eso hoy en día? ¿Cómo los teólogos llaman a eso hoy en día? El principio regulador. ¿Qué es el principio regulador? El principio regulador es que usted no tiene el derecho de adorar a Dios como a usted mejor le convenga, como a usted mejor le parezca. El principio regulador es un término acuñado por los reformadores que hace referencia a que Dios tiene que ser adorado lo más cerca posible de las Escrituras. Así como Dios ha dicho en las Escrituras, y dando a conocer su solemnidad, dando a conocer su majestad, dando a conocer su reverencia, su poder, su santidad, su justicia, su ira. Entendiendo todo esto, usted se acerca al Señor. Es Él, la palabra, quien regula la adoración, no la cultura, hermano. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Entonces fíjese qué interesante, versículo 7, aquí hay un entendimiento apropiado de qué es lo que va a suceder, qué es lo que está aconteciendo. Dice el versículo 7, entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos estas palabras que el Señor había mandado. Fíjese qué interesante, ahí comenzamos diciendo, hey, esto es lo que dice el Señor. Lastimosamente hoy las iglesias, para hacer influencia, dependen de la mente de alguien que tenga ideas creativas. Dependen de alguien que se invente una palabra chiva y dice, hey, yo creo que esto puede pegar. Eso es marketing, hermano. La Escritura no necesita marketing. Dios no necesita de tus ideas mundanas, vanas, que más se parecen al mundo para ser atractivo al Dios santo y sublime. Dios necesita, y Dios lo que quiere de su pueblo es que lo presentemos tal y como Él es. Dios es tan santo, es tan sublime, es tan majestuoso que nosotros nunca antes hemos entendido ni conocido algo similar. No hay nada parecido a Dios. Y eso teológicamente se llama santidad. Santidad es que Dios es totalmente diferente a cualquier cosa que hayamos conocido. Dios es totalmente diferente a lo que usted es, totalmente diferente a lo que yo soy, es totalmente diferente. Hay un abismo entre lo que Él es y lo que nosotros somos. Él es santo, en una santidad absoluta. Nosotros somos pecadores y en una pecaminosidad profunda y total. Somos completamente distintos. Entonces fíjese qué interesante, dice que Moisés no vino con una idea de cómo presentarles a Dios para que al pueblo le gustara. Moisés bajó y dice, esto es lo que el Señor ha mandado. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Versículo 9. Fíjese, versículo 8. Y entonces vino Moisés y llevó al Señor las palabras del pueblo. Aquí estaban sucediendo dos cosas. Cuando Moisés baja del monte al pueblo y dice las palabras que Dios había mandado, y luego toma las palabras del pueblo y sube al monte para decirle a Dios lo que el pueblo había respondido, es porque Moisés estaba siendo autenticado como el mediador exclusivo y escogido por Dios.
Moisés sí podía bajar y subir. Moisés podía entrar delante de Dios y bajar al pueblo. Subime aquí el monitor, que me lo bajaron aquí o algo. Subime un poquito el monitor. Entonces, ojo. Moisés estaba siendo reconocido por Dios y reconocido por el pueblo como el mediador. Versículo 9. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés nuevamente comunicó al pueblo las palabras del Señor. Fíjese qué interesante lo que le quiero explicar acá. El Señor está dispuesto a revelarse al pueblo, pero al mismo tiempo le está diciendo: Moisés, es importante que entendas que yo me voy a presentar delante de ellos cubierto. Esa es la forma en la que me voy a presentar. Me voy a presentar en una densa nube. ¿Por qué me voy a presentar de esta manera? Y fíjese qué interesante. Dios anteriormente se había presentado a muchos otros hombres de manera personal. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Noé, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob. Se presentó en una experiencia personal, pero hoy se iba a presentar de manera comunitaria. Se iba a presentar a todo el pueblo. ¿Por qué se iba a presentar delante de todo el pueblo? Ojo, porque Dios quería que el pueblo entendiera que a partir de ese momento en adelante, todo lo que Moisés dijera en nombre del Señor es porque Dios así lo había dicho. Quiero que el pueblo me oiga. Yo no voy a hablar con el pueblo, yo voy a hablar contigo. Pero quiero que el pueblo oiga que yo estoy hablando contigo. Quiero que el pueblo oiga mi voz. Quiero que el pueblo escuche las palabras que yo tengo que decir. Porque nuevamente el pueblo tiene que saber que tú no te estás inventando nada. El pueblo tiene que saber que todo lo que vas a hacer es porque yo te he dicho que así tiene que ser. Nadie puede refutar tus palabras, Moisés. Desde el momento en que tú decís: esta es palabra de Dios, nadie puede opinar, nadie. Ese no es el Dios que nos han presentado. El Dios que regularmente nos presentan es yo no creo que Dios sea así. ¿Quién es usted para opinar quién es Dios? ¿Quién es usted para opinar si Dios puede ser de una forma o de otra? Y ojo, aquí no estoy diciendo que yo estoy fungiendo como Moisés y que yo le estoy presentando a Dios y que mi palabra es autoridad. No, pero mire lo que está diciendo aquí, versículo 9. El pueblo oiga lo que yo hable contigo y te crean a ti para siempre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si la Escritura dice que Dios es fuego consumidor, es fuego consumidor. Eso dice la palabra. Pero es que ese es el Dios del Antiguo Testamento. No, mi amado. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Aquellas personas que creen que ese es el Dios del Antiguo Testamento no han leído Apocalipsis. Él sigue siendo el mismo Dios destructor. Él sigue siendo el mismo Dios airado en contra del pecado. Sigue siendo el mismo. Él no cambia. Sí, pero es que ese es Dios Padre, no es Dios Hijo. Eso es una gran herejía. Porque el Padre y el Hijo son uno y quieren lo mismo. No hay personalidades diferentes en la Trinidad. Son la misma personalidad santificada, santa, mejor dicho. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces usted no tiene la responsabilidad de creerme a mí. Usted puede y debe cuestionar lo que yo digo. Pero una vez usted se da cuenta qué es lo que dice la Escritura, eso es autoridad para siempre. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? ¿Está siguiendo? Y fíjese, curiosamente, cuáles son las palabras que en este contexto que Dios está diciendo que te crean a ti para siempre. ¿Cuáles son las palabras que el Señor está mandando a
a, a que el pueblo entienda. Versículo 10. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos. Ve al pueblo, conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Fíjese qué interesante lo que le voy a explicar rapidito. Lastimosamente, ojo, lastimosamente, y quiero ser bien cuidadoso con lo que voy a decir porque no quiero que se malentienda. Lastimosamente en la iglesia hoy en día se ha dado una dicotomía equivocada. Creemos de que hoy a Dios solamente le interesa mi corazón. Eso es completamente equivocado. Creer que Dios, porque muchas veces así lo presentamos, no, es que Dios lo que le interesa es tu corazón. No importa cómo te vistas, no importa cómo hables, no importa cómo vivas, no importa cómo camines, no importa los lugares donde vayas. A Dios lo que le interesa es tu corazón. Ya Dios no está interesado en tu forma de vestir. Dios no está interesado en las cosas en los peinados que te haces. Dios no está interesado en cómo tú utilizas tu cuerpo. Dios no está interesado en eso. Él está interesado en tu corazón. Eso es una gran mentira. Porque las palabras que Dios dijo a Moisés, que el pueblo tenía que creer para siempre, es que Dios requiere una consagración tan necesaria y tan profunda, no solamente interna, sino externa. Y fíjese qué interesante lo que le voy a explicar. Aquí Dios no está diciendo preparen sus corazones, está diciendo laven sus ropas. Fíjese qué interesante, póngame atención con lo que le voy a explicar. Dios no está diciendo preparen su corazón. Este pueblo hoy por hoy no sabía cómo preparar su corazón porque la ley no había sido dada todavía. El pueblo no tenía muy claro en qué estaban ofendiendo o no ofendiendo a Dios. Un capítulo después se da la ley. Pero ahorita el pueblo no sabía qué es lo que agrada y desagrada a Dios. Entonces lo primero que Dios le dice al pueblo es: laven sus ropas. Fíjense qué interesante. Muy distinto a lo que hoy en día muchas iglesias te están diciendo: no importa cómo vengas, pues venite, Dios te acepta. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te quiere dar a entender que Él tiene un estándar. Y el estándar no solamente es interno, también es externo, hermano. ¿Se puede usted imaginar lo que es que 2 millones de personas laven sus ropas en un desierto donde no hay agua? ¿No hubiese sido más fácil para Dios y decirle: no le voy a poner carga? Y más que ni agua tienen los pobrecitos. A lo mejor solo esas ropitas tienen así chucas. Así que se vengan. Ese no es el Dios del Antiguo Testamento. A pesar de que estaban en el desierto con una gran escasez de agua, Dios les dice: hey, laven sus ropas. Póngame atención con lo que le voy a explicar. ¿Por qué era importante que el pueblo lavara sus ropas? Y ojo con esto. Esto es prácticamente, y quiero que lo entiendan en el contexto, el pueblo de Dios está comenzando a conocer a Dios. Ojo, fíjese, está comenzando a conocer a Dios y hay muchas reglas y muchas leyes que el pueblo, aunque no las entienda, las tiene que hacer. Esto es prácticamente como con sus hijos. ¿Alguno de ustedes le tiene que explicar el contexto ético, moral a sus hijos para que no anden desnudos en la calle? Usted le dice a su niño de 2 años: mire, hijo, venga para acá. Le voy a poner un pantaloncito, un calzoncillo, un pantalón, una camisa, los calcetines y los zapatos, porque mire, hijo, allá afuera hay mucho maleante. Allá afuera la gente anda vestida. Usted no le explica a su hijo. Hay cosas que el pueblo tiene que hacer y que luego, más adelante, el pueblo va a entender por qué. Pero eso no quiere decir de que mientras el pueblo entiende, bajamos el estándar. No, señor, el estándar se mantiene, aunque el pueblo no entienda. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Yo no puedo
abusar de la palabra del Señor. No puedo bajar el estándar y decirle a usted, hermano, mire, aquí usted venga como usted le dé la gana, Dios lo que busque es su corazón. No puedo decirle eso. No puedo, no, tampoco no es como que le vamos a prohibir la entrada, ¿ya? Pero quiero que sepa que cuando usted viene a presentarse aquí delante de Dios, usted debería venir consagrado. Usted debería venir listo, porque lo que usted viene a hacer aquí es algo que no pasa en el mundo. Lo que aquí venimos a hacer es algo totalmente especial, algo reservado para su pueblo, algo que el pueblo hace de manera diferente, de manera santa, de manera santificada. El pueblo viene gozoso a presentarse delante de su Salvador, aquel que le ha salvado. Por lo tanto, es importante, así como en el Antiguo Testamento ellos se iban a presentar, es importante que yo también lave mis vestiduras. Ahora, ojo. Quiero que me entienda algo. No estoy diciendo que a Dios lo que le interesa es tu apariencia externa exclusivamente. No haga esa dicotomía. El hecho que yo venga bien vestido no me acepta delante de Dios. No me hace acepto delante de Dios. Por eso en algunas ocasiones yo les he comentado, ahí les digo, ahí los hermanos que andan disfrazados de pastores, ¿no? Este es un disfraz que nosotros nos ponemos, hermano. ¿Ya? Porque si usted cree que yo soy pastor por cómo me he visto, estamos equivocados. ¿Ya? Yo no soy pastor por cómo me he visto. Y yo no quiero que usted me reconozca a mí por cómo me he visto. Ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido, por ejemplo, o de las trabas que hemos tenido con lo de los uniformes. No hemos querido, hoy vamos a tratar de uniformar a los líderes por lo menos. No hemos querido uniformar a los líderes previamente porque la gente cuando se le ponen uniforme se le sube a la cabeza. ¿Sí? No vaya a ser que aquí diga el líder que ya son déspotas, ya mandan más, ya quieren un parqueo aparte. Aquí todos somos iguales. Ojo, la vestimenta no te hace limpio. Pero ojo, si tú entendés con quién te venís a presentar en tu corazón, eso se tiene que revelar en lo externo. Eso es lógica. ¿Ya? Si a usted le dice, mire, se va a presentar delante del rey, se va a presentar delante del príncipe, usted no, que sepa que yo soy surfer. Hay gente que para ir a las discotecas se viste bien, fíjese, porque sabe que hay código de vestimenta. Durante toda la semana se visten como que son pordioseros. Pero cuando van para la discoteca, bien vestiditos. Fíjese, póngame atención con esto. Dice un teólogo por ahí que la vestimenta externa es un reflejo de la naturaleza y la intención del corazón. No es que no sea importante. La apariencia externa evidencia lo que hay dentro. Si yo entiendo que yo vengo a estar delante del Dios Santo, sublime, que es totalmente diferente a mí, yo lo que más quisiera es vestirme no de forma en la que yo me sienta cómoda, sino de forma en la que refleje lo que ha pasado dentro de mi corazón, que yo entiendo. Y eso es parte del Antiguo Testamento. Pastor, que eso no sería como poner carga sobre la gente. No, hermano, eso es entender quién es el Dios al que venís a adorar. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Ahora, eso no quiere decir de que si usted viene en shorts, viene aquí, que Dios no lo va a aceptar. Sí te va a aceptar. Por supuesto que te va a aceptar. Si estás en Cristo, Él te acepta. Pero si tú has entendido quién te ha aceptado, respondes de una manera diferente. ¿Estás siguiendo lo que estamos hablando? Y eso no solamente quiere hablar de la vestimenta, también habla en forma práctica, cuando habla de consagrarse, habla del pueblo, hermano, habla de las conductas del pueblo. Consagrarse es, voy a centrarme en que esta reunión es importante,
Voy a centrarme en que toda mi vida tiene que estar enfocada en esta reunión. Eso quiere decir consagrarse. Por lo tanto, eso quiere decir también de que no solamente a Dios le importa cómo vengas vestido, sino que vengas temprano también. Venís ya terminando las alabanzas y decís, ¡ay, ya la bendiga, hermano! ¡Ay, ay! ¡Ey, ¿por dónde vamos? ¿Qué versículo? ¡Ey, hermano! ¿Delante de quién te venís a presentar? Eso es importante también. Ojo, no estoy hablando de prácticas que te acercan a Dios. Estoy hablando del Dios que te acercó a Él y espera que tú respondas con prácticas diferentes. ¿Por qué nos afligimos tanto para ir a una entrevista de trabajo y tratar de llegar temprano, pero para venir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño de todo el mundo, de quien sos su preciosa pertenencia, no lo hacemos? ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Hay una preparación que es necesaria, una preparación externa. Dios no está hablando de la preparación interna. Él se va a encargar más adelante de la preparación interna. Pero mientras entendés la preparación interna, mientras entendés qué es lo que Dios está haciendo en tu corazón, sabe que Dios y tú son diferentes y tenés que responder de una manera diferente. Sigue leyendo conmigo. El Señor dijo a Moisés: aquí vendré a ti en una nube densa. Versículo 10. Ve al pueblo, conságralos hoy y mañana, que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día descenderé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y fíjese lo que dice el versículo 12. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Esto es interesante porque Dios, aquí hay otra dicotomía que sí yo creo que es importante que el pueblo entienda. Dios no solamente es trascendente, sino también es inmanente. Anote esas palabras y ya se las voy a explicar. Dios no solamente es trascendente, sino que también es inmanente. ¿Qué quiere decir que es trascendente? Fíjese, Dios es trascendente en el sentido de que Él es total, absoluta, completamente diferente a nosotros. No hay nada que se le parezca a Él. No hay nada que se asemeje, no hay nada ni tan siquiera parecido, en algo chiquito a Él, nada, absolutamente nada. Y Dios está apartado de su pueblo. De hecho, la palabra santidad quiere decir que Dios está apartado de. Y ojo, eso es algo que Dios es y que su pueblo tiene que entender y adorarlo de esa forma. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿ya? Cuando el pueblo canta, deja que tu gloria caiga. Nos encanta, pero es que no entendemos la gloria. No entendemos que la gloria, teológicamente hablando, hace referencia a la manifestación de todos los atributos de Dios. Esa es la gloria. Cuando usted le está diciendo a Dios: Señor, muéstranos tu gloria, lo que está diciendo no es: Señor, saname. Lo que está diciendo es: Señor, mostrate tal cual eres. Mostrate en tu santidad, mostrate en tu justicia, mostrate en tu misericordia, mostrate en tu odio en contra del pecado. Eso es lo que está pidiendo. Queremos conocer, Señor, cuánto odias el pecado. Sube de abajo para arriba. Y un éxtasis y una emoción. Ese no es el Dios de la Biblia.
El Dios de la Biblia dice: yo me voy a manifestar, y cuando me manifieste ni tan siquiera me voy a manifestar de manera directa, me voy a manifestar en una densa nube para que no me vean, solo me oigan, pero sepan que yo estoy ahí. Ojo, porque si yo me revelo tal cual soy, los fulmino a todos. Claro, pero cuando cantamos "Deja que tu gloria caiga", lo que estamos pensando es: Dios es tan poderoso y su gloria es tan bonita y tan linda que me va a quitar este dolor de arrabadía que ando. Eso es lo que pensamos. Esa es la imagen del Dios que tenemos. Y hermano, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que está distante y quiere permanecer de esa manera, distante. Y distante primero porque Él es santo, y segundo porque usted es pecador. Él quiere mantener su distancia por su propio bien. En la Escritura hay muchas ocasiones en las que Dios se revela y el pueblo tiembla, hermano. Es que ahí se siente la presencia del Señor. Y porque hay una gran paz que tengo. Si el resultado de la presencia de Dios manifestada fue tu paz, hermano, tú no vas a saber con qué Dios te ha encontrado. Porque cuando Isaías fue al templo y se encontró con el Señor en su santidad, en su gloria, en su presencia, Isaías cayó como muerto y dijo: ¡ay, pobre de mí! Hoy sí, Señor me va a fulminar. Ninguna persona que haya presenciado a Dios tal cual, la respuesta ha sido una gran paz en su corazón. Ha sido una gran aflicción. Ojo, si usted, pongamos atención con esto, si usted dice: no, es que la presencia, ahí se siente la presencia del Señor bien rico, bien lindo, bien bonito, hay un gran problema. Póngame atención con esto. ¿Sabe cuál es el gran problema? Usted no entiende la santidad de Dios y tampoco entiende lo profundo de su pecado. Porque Dios te tiene que hacer sentir increíblemente incómodo. Cuando su santidad se manifiesta, tu pecado se expone. ¿Está conmigo eso ahorita? Y hermano, yo no le estoy hablando de un Dios diferente, le estoy hablando de aquel Dios que dijo: nadie me toque. Yo voy a ir en el arca y nadie me toque. Y allá llevaban el arca, y cuando el arca se cayó, vino uno que con la buena intención de su corazón quiso hacerle un bien a Dios y decir: no, yo no puedo permitir que el arca de Dios caiga al suelo, la voy a detener, y la tocó y se murió. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Ese es el Dios trascendente. Él quiere que usted sepa que Él es totalmente diferente. No te podés acercar a Él en tu entendimiento, en tu razonamiento. Tenés que acercarte a Él conforme a lo que Él ha dicho en la Escritura. ¿Está conmigo eso ahorita? Esa es la trascendencia de Dios. Dios es totalmente apartado. Pastor, no me gusta este Dios que usted está hablando porque este Dios me da miedo. Y ese es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Le recuerdo lo que Jesús dijo? Hey, no teman a los hombres. Eso solo les pueden matar el cuerpo. Y ya. ¿Saben a quién deberían de temer? Teman a Dios. Teman a aquel que no solamente los puede matar, sino después de matarlos, puede mandarlos directito al infierno a que su alma sea condenada por la eternidad. A ese ténganle miedo. Y eso lo dice Jesús describiendo al Dios eterno. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Yo no le estoy diciendo: no, hombre, si Dios es el amigo de todos. Yo tengo un amigo que me ama. No se preocupe, venga, hermano, si aquí Dios es amigo de todos. Dios es amigo de todos cuando todos están en Cristo, porque la ira que a ti te correspondía para matarte, la utilizó matando a su Hijo para acercarte a ti y a Él.
Y si tú entendés que esto es lo que ha acontecido, no podés venir como querás, no podés adorar como querás. No es cualquier Dios con el que te estás relacionando, sigue siendo el Dios eterno. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Esa es la imagen del Dios alto, del Dios sublime. Hermano, acercarse al Señor no es cualquier cosa, es una experiencia única. Pero al mismo tiempo Dios es inmanente. ¿Sabe qué quiere decir que es inmanente? Que Él está dispuesto a habitar en medio de su pueblo. Él está alejado por su bien, pero al mismo tiempo Él ha decidido habitar en medio de su pueblo. El grave problema de las iglesias hoy en día es que, ojo, las iglesias legalistas explican solo la trascendencia. Y Dios te va a matar, y Dios te va a fulminar, y Dios, si andas en pecado va a parar en el infierno, no sé qué. Y usted, pero eso es lo que hacemos aquí. Sí, pero también está la inmanencia. La inmanencia es que Dios ha decidido habitar en medio de su pueblo, relacionándose con ellos a través de su Hijo Jesucristo. Él sigue siendo trascendente, pero al mismo tiempo inmanente. Las iglesias legalistas predican de un Dios trascendente que está listo para fulminarte, y otras iglesias solo hacen énfasis en la inmanencia y dice: Dios te ama. Si vos para Dios valés la sangre de su Hijo. Si sos princesa del reino, sos valiente y esforzada, Dios va contigo, paso que tú das y paso que Dios da detrás de ti. Esa es la inmanencia mal predicada. Porque creemos que solo porque Jesús murió por nosotros es porque nosotros lo valíamos. ¿Está conmigo ahorita? No, usted y yo no lo valíamos. Valemos la sangre porque ese fue el precio que se pagó, no el precio que teníamos para ser comprados. El Señor considera, y mire, siga leyendo ahí conmigo. ¿Está conmigo ahorita, iglesia? ¿No está conmigo? Yo sé que no le gusta, pero ahí ya no puedo hacer nada. Yo solo soy el profeta, hermano. Versículo 12: pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Y mire qué severo esto, versículo 13: ninguna mano lo tocará. ¿A quién ninguna mano va a tocar? Al que atraviese el monte. Este es un proyecto comunitario. Fíjese, es un proyecto comunitario. Si aquel quiere tocar el monte, ¿ya? Mientras llega, esta es la idea. Yo voy ahí, a mí yo voy como yo quiero, y aquí nadie me dice nada, y yo voy a entrar al monte porque Dios y yo somos relación, no religión, y no hay qué, y aquí todas esas tus formas locas de pensar. Entonces dice la Escritura que si hay alguien que se va acercando al monte, ninguna mano lo tocará, sino que antes de que llegue al monte, ustedes tienen que apedrearlo. Esa es la ley del Señor, hermano. Esa fue las primeras instrucciones que Dios dio. ¿Me está siguiendo? Vamos a reunirnos, dice Dios, con el pueblo, pero aquí hay unas instrucciones que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Nadie se puede acercar al monte, nadie. Si ustedes ven a alguien que se quiera acercar al monte, apedréenlo, ustedes apedréenlo. Voy a depositar, y pónganme atención con esto, voy a depositar en ustedes la responsabilidad de mi santidad. Eso es lo que está diciendo. Voy a depositar en ustedes la responsabilidad de que el pueblo entienda que yo soy santo. Voy a depositar en ustedes la responsabilidad que entiendan de que Dios y el pueblo es diferente.
Entonces, ¿a quién le corresponde, amado hermano, dar una imagen correcta al mundo acerca de Dios? A nosotros. A nosotros nos corresponde. ¿Me está siguiendo? No, no te preocupes, es que de todos modos todos pecamos. Vos no te aflijas por eso, de todos modos. Aquí todo el mundo peca, todos somos pecadores. Eso no es el mensaje. El mensaje es: qué terrible lo que has hecho. Es grave. Dios fulmina a gente por pecados como el que acabas de cometer. Es más, Dios no solamente los fulmina, también los manda al infierno por esos pecados en los que tú estás. Esto es grave, es súper grave. Necesitas arrepentirte y volver en relación con el Señor. Pero ¿sabe qué hace la iglesia? No hay que decirle nada para que no se sienta mal. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Ve cómo la iglesia ha distorsionado la reunión que el pueblo tiene que tener con Dios? Porque ha bajado los estándares que Dios mismo ha puesto en su palabra. Fíjese, ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado. ¿Qué quiere decir asaeteado? Con flechas. ¿Ya? O sea, si las piedras no te alcanzan, ¿verdad?, tú seguiste manteniendo de lejos, ¿ya?, y con una flecha desde lo lejos, antes de que llegue al monte, ahí se lo quiebran. Hermano, esa era la ley para el pueblo. E incluso, póngame atención con esto, esta es una ley previa a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos vienen en Éxodo 20, pero para poder recibir esta ley, la gente tenía que entender de quién la estaban recibiendo de un Dios santo. Y póngame atención con esto: pastor, ¿por qué es tan severo Dios antes de presentar su ley? Póngame atención, un par de cositas por qué creo que Dios lo está haciendo de esta manera. Primero, Dios está presentando tan alto, tan sublime, tan único, tan feroz, tan voraz, para que a usted no se le ocurra redefinirlo. No se le ocurra redefinirlo. Dios es amor, por supuesto, hermano, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Dios es fuego consumidor? Sí, Dios es fuego consumidor, pero también es amor. Yo hago una tarea terrible, una tarea desastrosa, una tarea fatal, si la imagen con la que usted se va cada domingo después de acá, del culto, es: ¡juela! Dios está a punto de fulminarme por cualquier cosa. Mi tarea ha sido terrible, ha sido fatal. Porque yo le he mostrado a un Dios solo una parte de lo que Dios es. Pero si usted dice: juela, por esta mentira que yo acabo de hacer, por esta resma de papel que yo me acabo de robar del trabajo, por la forma en la que yo acabo de tratar a mi esposa, por la forma en la que yo acabo de golpear a mis hijos en ira, por la forma en la que yo estoy tratando a mis padres, por la forma en la que yo no estoy confiando en el Señor en esta enfermedad, por la forma en la que yo no estoy ofrendando, por la forma y todas estas cosas en las que usted queda falto para con Dios, usted entiende y dice: juela, Dios por esto me puede mandar al infierno. Gracias, porque Cristo ya pagó estos pecados por mí. Yo he hecho un trabajo fiel a la Escritura. Ahora, que usted diga: gracias a Dios que ya Cristo pagó por nosotros, sigamos en la chonguenga, usted no ha entendido nada. ¿Está conmigo hasta ahorita? Segundo, Dios se presenta de esta forma tan voraz, tan severa, tan determinante, tan dispuesto a matar, a destruir, porque Él quiere que usted tenga esto presente cada vez que usted quiera pecar.
La ley está a punto de ser presentada. Y fíjese, esto es bien interesante, por eso es importante estudiar la Escritura en su contexto, porque antes de Dios presentar la ley, Dios se revela tal cual Él es, para que cuando el pueblo piense en quebrantar la ley, el pueblo piense y se recuerde a qué Dios es el que están ofendiendo. Y eso sí, hermano, esto es una buena medicina, si lo quiere ver así, para la enfermedad de la tentación de la que todos estamos plagados. Yo a veces, y se lo digo así, por ejemplo, a veces he estado en una gasolinera, ya lo he contado en muchas ocasiones, yo soy alcohólico, ¿ya? No tomo, pero soy alcohólico. Muchas veces he estado delante de una gasolinera, delante de las refrigeradoras donde venden la cerveza, ¿verdad? El bar y todo eso. Y me he estado hasta 15 minutos esperando que no haya nadie en la gasolinera. ¿Ya? Viendo para un lado, haciéndome loco. ¿Y estos churritos cuánto valen? ¿Ya? Saco dinero, me subo al carro, écheme 5 de gasolina. ¿Ya? De ahí regreso, écheme otros 5. Claro, cuando tú pensás que tu moralidad, que tu santidad se la debes a la gente, ¿ya? Inmediatamente vas a pecar. Entonces andas buscando de quién esconderte, andas buscando qué cosas hacer en secreto, hasta le pones clave a tu teléfono, pues, para que nadie se dé cuenta de los pecados en los que andas. Pero cuando entendés que a quien realmente estás ofendiendo es al Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, todo lo conoce, que está en todo lugar, hasta cuando te vas a enmotelar sentís una gran agonía, hermano. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Porque usted sabe que en cualquier momento puede caer fuego del cielo y fulminarlo a usted. Entonces, para mí, y ese es el punto de la Escritura, Dios pone los límites y se revela tal cual Él es, para que cuando usted quiera cruzar esos límites sepa cuáles son las consecuencias. Jamás aquí yo le voy a decir, mire hermano, no se preocupe, si peca hay perdón. No hermano, peque, porque si usted está pecando y deleitándose en el pecado, posiblemente usted va a terminar en el infierno. Ahora, si usted se arrepiente, hay perdón, pero si no se arrepiente, no hay perdón. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces creo yo que es un buen antibiótico, ¿ya? Piense siempre que Dios lo está viendo, y no solamente que Dios lo está viendo, sino que Dios está listo para exponer tu pecado y avergonzarte públicamente. Eso es lo que dice la palabra, yo no me lo estoy inventando. El Señor Jesús dice que todo lo oculto, no peque, sepa, pero cada vez que usted peque, sepa que Dios en cualquier momento expone tu pecado. ¿Me está haciendo eso ahorita? Pastor, así la gente no va a volver, pero no va a volver a Dios. Es que en la otra iglesia no predican así, en la otra iglesia es más al suave, pero no está cerca de Dios. Para estar cerca de Dios, este es el mensaje. Para relacionarte con Dios, este es el mensaje. Ahí lo dice la palabra, no yo. ¿Está conmigo ahorita? También esta severidad Dios la muestra de esta manera para cuando el amor no le alcance. Hay gente que cree que solo porque aman a Dios Jesús es suficiente para obedecerle. Eso es una utopía. El motivante para obedecer a Dios debería ser el amor, pero muchas veces el amor no te va a alcanzar.
¿Cuántos aman a sus esposas? ¿Cuántos aman a sus cónyuges? ¿Lo aman y quedarían la vida por ellos? Por supuesto. Yo doy la vida por esta mujer, pero ni un vaso de agua le quería traer en la noche. Está pegando duro el Señor. Ojo, póngame atención. Póngame atención. Cuando el amor no me alcanza para obedecer, está la responsabilidad de hacerlo. Cuando el amor no te alcance para obedecer los mandatos del Señor, recordá que hay una responsabilidad que tenés que cumplir. Como cristiano, como hijo de Dios, Él te ha hecho su hijo, no para que seas el más rebelde dentro de la casa, sino para que te comportes como Él se comporta, para que seas santo como Él es santo. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Y por último, Dios creo que se está mostrando de esta manera voraz, severa, temible, porque hay muchos que quieren seguir a Dios sin tener a Dios. Hay muchos que quieren hacerlo a su manera. Quieren seguir, quieren hacer algunas cositas para Dios sin realmente tener una relación con Él. Entonces, fíjese, quiero hacer una observación aquí rapidita. Entiendo, amados hermanos, el mensaje que muchas iglesias quieren compartir, de presentar a un Dios accesible, de presentar a un Dios cool, de presentar a un Dios que está tranquilo, pero ese no es el mensaje de las Escrituras. El mensaje de las Escrituras es todo lo contrario. Dice la palabra que Dios está en luz inaccesible. Ahí está Él está en una luz inaccesible. Y la única forma para acceder a este Dios inaccesible es si tú rendís tu vida a Jesucristo, cuando lo consideras como tu amo, como tu Señor, y estás dispuesto a cumplir sus mandamientos. Entiendo de verdad, y esta semana yo puse un mensaje sin ánimo de ser personal con nadie. Pues tu iglesia te puede aceptar como sos, pero la Biblia es clara: sin santidad nadie verá al Señor. Me escribieron varias gente enojada, hermano. Y yo no entendía cuál era el punto de por qué estaba molesto. Me metí a ver el perfil y ese era el mensaje que tenía en su frase. Vení como sos. Y creo que esta persona pensó que yo tengo algo personal con esta iglesia. No, yo no tengo algo personal con esta iglesia. Es más, ellos no se han inventado esa frase es cultural. Ellos no se han inventado la frase, ellos están siendo arrastrados con la cultura, lastimosamente. Cuando yo pongo Dios no te acepta como sos, es una verdad bíblica, no algo que tengo en contra de la iglesia. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Claro, la gente se molesta por esto. Lastimosamente, la gente cree que con cambiarle el concepto que la Escritura da o el término que la Escritura da a una palabra puede ser más atractivo. Y ojo, lo estoy mencionando no porque me interesa criticar la otra iglesia o las otras iglesias, lo estoy mencionando porque me interesa que usted tenga discernimiento. Cuando llaman a la santidad el flow del cristiano, estás tergiversando, estás avergonzando del evangelio. No, es que mire, el flow es estar a la moda, pero los cristianos tienen su propia moda. Y la moda del cristiano es andar en el flow de la santidad. Llama las cosas como son, que no te dé pena.
Llamar las cosas como son. Sin santidad nadie verá al Señor. Llamar las cosas como son. Pecado es pecado. Ahí decía una persona que estaba predicando: me voy a poner religioso, dijo. Los adúlteros, los fornicarios, eso que la Biblia llama pecado, religiosidad, pero entiéndame lo que estoy diciendo. ¿Qué tipo de falso profeta es este? La Escritura llama pecado a la fornicación. La Escritura llama adulterio a la fornicación. Y eso es una transgresión a la ley del Dios Santo, por la cual la gente termina en el infierno. No es religiosidad. No se sienta mal con estos términos, hermanos. Son los términos que la Escritura usa. No se sienta mal con eso. Entienda quién es el Dios que nos ha salvado y hónrelo a Él antes de honrar al mundo. Dios no necesita ser presentado de manera atractiva al mundo. Con el simple hecho que Dios es diferente, es lo más atractivo que cualquier ser humano va a conocer en su vida. La diferencia es de que muchos no saben cómo responder a esto. Ven algo tan maravilloso que no pueden tener y se molestan. Ahí ves un Ferrari, ¿verdad?, en la calle del Salvador, pero esos carros aquí no funcionan, mucho túmulo. Porque ese es el corazón del pecador. Entonces el Ferrari es tan distinto a tu carro que apenas enciende, que respondes de manera pecaminosa. Lo mismo pasa con Dios. Dios no necesita que tú lo conviertas en algo accesible. Dios lo que quiere es que tú lo presentes tal cual Él es, inaccesible. Aunque la gente responda: bueno, como es tan inaccesible, mejor ni me acerco. Ya esa es cuestión del corazón de cada pecador. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Por último, versículo 14. Entonces Moisés bajó del monte al pueblo, santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. No anduvieron preguntando: hey, pero esa es religiosidad, hey, pero no hay que, y para qué tanto estándar, pues, y por qué tanta cosa, si Dios nos va a aceptar, que nos acepte como somos. No, el pueblo se sometió a lo que Dios dijo. ¿Ya? Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Fíjese qué interesante, porque ojo, acercarse a mujer o tener relaciones sexuales no es pecado. ¿Ya? Usted no vaya a ser de los que dice: mi amor, mañana vamos a ir a la iglesia, entonces hoy no, oíste, hoy no. ¿Ya? Ese no es el punto. El punto acá es que la revelación iba a ser tan intensa y lo que iba a suceder era tan sagrado, que Moisés le dijo al pueblo como mandato de parte de Dios que el único enfoque que tenían que tener era esa reunión. De hecho, eso es lo que dice el apóstol Pablo más adelante: no os neguéis los unos a los otros, a no ser por causa de la oración. ¿Ya? Si se van a dedicar verdaderamente a la oración y ustedes creen de que tener relaciones sexuales va a impedir de que ustedes estén enfocados en Dios, entonces apártense por ese tiempo, pero una vez termine su tiempo de devoción al Señor, vuelvan a unirse. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Corinto, que está muy apegado a esto. Entonces, ahorita no es tiempo de vivir tu vida como te dé la gana. Ahorita es tiempo de ordenar tu vida, porque te vas a presentar con Dios. Y fíjate qué interesante. Y dice: estar listos para el tercer día. Yo no quiero que usted se sienta mal si usted ha venido mal vestido.
pero Dios va a dar un tiempo para que usted entienda qué es todo lo que está pasando y pueda alinearse. Hay un tiempo. Y no solamente de preparación externa, también de preparación interna, que es la más importante. No estoy diciendo que lo externo no es importante, estoy diciendo que lo interno es más importante. Y esta preparación interna, Dios te está dando tiempo. Desde el momento en que te salvó, te está dando tiempo para que tú ordenes tu vida, reconozcas quién es tu Señor, quién es tu Salvador, porque va a haber un día, fíjese qué interesante, regrese conmigo al versículo 13. Ninguna mano tocará, sino que será apedreado, asaetado, animal que sea hombre. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Va a haber un día, amados hermanos, y aquí no me quiero meter en puntos escatológicos, no quiero ponerme que si es en el rapto, después del rapto, antes del rapto, el milenio, el premilenio, el posmilenio, el amilenio, no me quiero meter en eso. Pero hay algo bien importante que usted tiene que ver. Dios dice: santifíquense, ordénense, conságrense, lávense, prívense de lo que se tengan que privar. La reunión que vamos a tener es importante porque va a haber un momento al tercer día en que la bocina va a sonar, la trompeta va a sonar, y entonces ustedes tienen que estar listos para subir al monte. ¿No es eso lo que habla el Nuevo Testamento también? El Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses 4:13, dice que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un momento que cuando la trompeta suene, aquellos que hemos sido llamados como el pueblo de Dios, nos vamos a tener que presentar delante de Él. Vamos a tener la opción, vamos a tener la capacidad, mejor dicho, de subir a este monte. Y quiero que vaya conmigo a Hebreos 12:28, rapidito, ya para aterrizar. Hebreos 12:18, perdón. Ahí está mal la cita, Hebreos 12:18. Solo para ponerlo en contexto, en un minutito, la carta a los hebreos está hablando, ojo, de cómo Jesús es superior a todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, de cómo la revelación de Dios en Jesucristo es mucho mayor a la revelación de Dios en el monte, de cómo el sacerdocio de Cristo es mucho mayor al sacerdocio de los levitas, de cómo el sacrificio de Cristo es superior al sacrificio de los machos y cabrillos y de los toros, de cómo la ofrenda de Cristo es superior a la ofrenda de los sacerdotes. Eso es lo que está hablando el libro de Hebreos. Y fíjese lo que dicen justamente en este texto, Hebreos 12:18. ¿Lo tiene? No os habéis acercado a un monte que se pueda tocar. Aquellos pudieron tocar el monte a expensas de ser muertos, fulminados. Pero dice Hebreos que nosotros no nos hemos acercado a un monte que se pueda tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruidos de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Esto es lo que pasó en Éxodo 19. El otro domingo vamos a ver que cuando Dios empieza a hablar, los israelitas dicen: ya no. Que te hable a vos, y vos nos decís a nosotros: ya no lo queremos escuchar, es demasiado esto. Porque no podían soportar el mandato: si aún una bestia toque el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, versículo 24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Sabe lo que está diciendo acá? Aquel pueblo tenía un mediador.
que era Moisés, que subía al monte y bajaba, subía al monte y bajaba. Dios hablaba y Moisés le decía al pueblo, el pueblo respondía y este mediador subía, pero el pueblo nunca pudo estar en conexión con él. Pero ahora, dice la Escritura, no hay un monte físico, hay una ciudad celestial donde Dios habita. Y para que usted pueda acercarse a esta ciudad celestial, que no te separan un par de límites y de linderos que ha sido puestos por hombres, sino que te separa la santidad de Dios, que hay un lugar donde nadie puede acceder. Para que tú puedas estar en ese lugar es necesario que entendas que solo hay una forma de acceder, y es a través del gran mediador que Dios ha escogido para esa obra, que es Jesucristo, nadie más. Y gracias a su sangre, dice, que fue derramada por el castigo que Dios ejecutó sobre él por tu pecado y por el mío, es que hoy podemos acceder a este gran monte. El mediador no es cualquier hombre, es el Dios hombre. Es Jesucristo, perfecto en santidad, perfecto en poder, perfecto en amor, perfecto en pureza, que no tiene un pacto basado en la ley, sino basado en su cumplimiento de la ley. Si tú sabes que Él ya pagó por ti, ahora la gran pregunta es, ¿cómo tú vas a vivir para Él? Cuando entendemos la realidad de lo que se pagó para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, nadie puede decir, la apariencia no importa. Cuando entendemos la realidad de lo que se pagó para ser acercados al trono de la gracia, nadie puede decir, mañana me arrepiento. Cuando entendemos lo que se pagó para acercarnos al trono de la gracia, y se pagó allá en la cruz a precio de sangre, nadie puede decir, yo vivo mi vida como a mí me da la gana. Nadie puede decir, yo adoro al Señor a mi manera. Todos estamos sometidos al Dios de la Escritura, y la mejor forma de reconocer lo que Él ha hecho por ti es viviendo para Él según sus mandamientos. No para que te salve, sino porque ya te salvó. Esa es la gran diferencia. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias por este tiempo. Bendice, Señor, hoy tu palabra. Bendícela en los corazones de mis hermanos. Que entiendan, Señor, que la Escritura es la única fuente autorizada para definir quién es Dios. No necesitamos frases célebres, no necesitamos modificación de conceptos. Lo que necesitamos es modificar nuestros corazones para que acepten la verdad que tú has revelado. Sé que esto es duro para muchos o todos los que estamos acá, porque golpea mi comodidad, golpea mi forma de entender a Dios, golpea mi forma de adorar a Dios, y me mueve a reconstruirla y a reconstruirme. Pero el apóstol Pablo es claro cuando lo habla a los romanos y les dice, si ustedes han entendido el evangelio,
Presentad ahora vuestros cuerpos vivos en sacrificio, el cual es el culto agradable al Señor. Tú puedes venir tal cual sos, pero entendé que ese no es el estándar de Dios. El estándar de Dios es su Hijo Jesucristo. Y a menos que tú quieras permanecer en la comunión de los santos, tienes que apegarte a Él, transformarte por Él y buscar cada día con todo tu corazón y con todo tu anhelo ser santo como Él es santo. Perdónanos, Señor, porque hemos idolatrado a un Dios que no es el de las Escrituras. Pero bendita sea tu palabra, porque es expuesta y nos permite conocerte cada día más, no por cómo te define la cultura, sino por cómo tú mismo te has definido. Ayúdanos a recordar que tú eres santo, que eres puro, que eres justo, que eres juez, pero al mismo tiempo que estás lleno de amor, y nos lo demostraste a través de Jesucristo. Quédate con nosotros. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Hoy se escucha: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre sobre todo es, sobre todo es. Gracias, Señor, por este tiempo. Recuérdanos que tú eres santo, que habitas en santidad y en luz inaccesible, pero que nosotros tenemos a Jesucristo, quien pagó el precio por acercarnos a ti. Y hoy podemos entrar confiadamente al trono de esa gracia y encontrar misericordia. A ti sea el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados.